Bueno, esta semana quedó al descubierto lo que se venía dando, Flor, en el ámbito quizás más periodístico, Sí. pero hoy ya es más masivo, que es la fuerte división que existe entre el presidente Javier Milei y su vice, ¿no? Victoria Villarruel. Parece una relación terminada, dicen algunos, y eso, por supuesto, como ya sabemos en la historia argentina, cuando el vice se pelea con su presidente, tiene consecuencias. Sí, fue una semana en general, como decíamos antes, de beligerancia política, el Congreso detonado, las alianzas, las coaliciones, el bloque de la Sí, Libertad Avanza, un no conflicto. no hay ámbito que no tenga internas hoy en la política. Vamos a ver, vamos a empezar a desentrañar esto acá con nuestros colegas, nuestros compañeros de La Voz. ¿Cómo Virginia y andan? Mariano, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo Hola. están? ¿Cómo se llevan Buenas entre noches. ustedes? Bien, la relación. Y tenemos algunas diferencias. problemitas. Estuvimos peleándonos acá por dónde nos sentábamos ¿Qué cada uno. consecuencias? Empiezo por vos, Virginia. Ya tenemos en la historia muchos problemas entre el presidente y su vice, en diferentes contextos, pero ¿qué consecuencias podría traer una ruptura total, en este caso, en un gobierno que tiene tantas dificultades políticas? Y bueno, todo indica que eso puede llevar a que se le dificulte aún más el control del Senado, como lo vimos también esta semana. Ahora, cuando uno observa a Javier Milei y a su manera de construir políticamente, lo primero que se ve es lo endeble de todas las relaciones políticas que entablan. Podemos empezar con su vice, con su propio bloque que tiene enormes problemas internos, se denuncian unos a otros, se culpan. Si vemos los episodios de las últimas semanas, tenemos escenas casi de pugilato internamente en el bloque, Tal cual. culpas mutuas, mandándose al frente por quién tuvo la responsabilidad de la visita a los genocidas en la cárcel. Sí. Un senador atacando directamente una figura clave del gobierno como Santiago Caputo. Sin dudas. Si miramos la relación con otro sector que era bastante cercano, que lo es, el PRO y Mauricio Macri, figura central para la llegada de Milei al poder, esa alianza está completamente rota también. Es endeble la manera de construir y es un problema. A menos de un año, un presidente con poco poder, que todo intento que hizo por fortalecerse, por conseguir espalda política, la va minando él mismo con su manera de proceder políticamente. Y me parece que ya es una característica de la gestión y que obviamente que va a tener consecuencias, No sobre evoluciona. todo con la minoría agravada que tiene en el Congreso. Mariano, yo no sé si querías agregar algo de eso, pero es interesante también ver en toda esa nube de conflicto qué pasó con los diputados cordobeses, sobre todo con los que responden al oficialismo provincial. Tomaron parte, porque también aparte hubo decisiones legislativas de mucho costo para el gobierno en el marco de toda esta tensión. Bueno, hubo una jugada de algún modo de preservarse y de Martín Yarlora y de Juan Schiaretti de que sus representantes en el Congreso no quedaran tan expuestos como opositores al gobierno nacional, fundamentalmente con un tema muy sensible como fue tumbar el DNU que asignó estos 100.000 millones de pesos para los gastos reservados, que controla, en definitiva, Santiago Caputo, que vendría a ser como la figura estelar que empieza a ser muy, pero muy disruptiva en el sentido de detonar estas relaciones, las cuales recién hablaba Virginia, que son muy endebles, pero que además no controla el propio presidente, porque digamos, también tiene esta característica, que no es el propio Milei el que entabla estas relaciones, sino que tiene delegado en su hermana Karina Milei y ahora en Santiago Caputo una especie de loteo de relaciones con socios, con Pero pares ¿Santiago y demás. Caputo no es Milei para vos? Santiago Caputo, O sea, ¿todo lo que hace tiene la difícil. veña de Milei o no? yo no sé si todo lo que hace, yo creo que tiene una parte de juego propio Santiago ¿Tiene Caputo, autonomía a mí ahí? me parece que sí, pero volviendo al tema que me preguntabas, claramente el gobierno de la provincia de Córdoba, en la figura de Martín Yarlora, evitó quedar expuesto y por eso hizo ausentar deliberadamente a Alejandra Torres, a Carlos Gutiérrez y a García Aresca, Ignacio García Aresca, 3 personas que le responden para, digamos, de algún modo mostrar cierta equidistancia. Lo mismo hizo, por ejemplo, otro gobernador, en este caso radical, pero que tiene buenos lazos con la Casa Rosada, que es Alfredo Cornejo. Digo, son algunos de los ejemplos de los que no quisieron quedar como Mauricio Macri votando junto al kirchnerismo y exponer abiertamente una disidencia que habrá que ver, digamos, Sí. si es coyuntural Está bien. o si va más allá. En ese sentido también hubo otro gesto importante de Yarlora cuando dijo:
yo no tengo ninguna objeción respecto de Del la hijo. designación de Javier Lijo. Ariel Fue- Lijo. Ariel Lijo, perdón. Fue la semana clave con una audiencia de 8 horas en la Comisión de Claro. Acuerdos del Senado, donde se plantearon cuestiones muy fuertes y muy duras contra el hijo. Algunos observadores muy puntuales dicen que podría haber sido mucho peor y que hubo un montón de elementos que perjudican al candidato de Milei y que no fueron expuestos. Pero bueno, todo indica que Alejandra Vigo, que inicialmente dijo que ella pretendía que fuese una mujer, supongo que estará revisando y evaluando muy bien ese voto. Nadie No descarta quiere- que Es terminen el candidato quiere decir uno nada. de los dos candidatos del presidente para ocupar la vacante de la Corte Suprema de Justicia. No sé si lo mencionamos. por eso. Exactamente. No, yo exactamente. remarcaba lo que te preguntaba vos, porque cada vez se acota más el círculo de Milei. Entonces Franco quedó en algún momento desautorizado, Nicolás Posse, que era su gran amigo, voló por el aire. Se va reduciendo y ahora se supone que Caputo, Santiago, Karina y no mucho más, digamos. Incluso se habló de que había cierta rispidez con el propio Santiago Caputo. Si queda esa relación rota, ¿qué queda de Milei, él y la hermana? Y bueno, eso es lo Y que la le economía. aporta. Exactamente. Y el otro Caputo. Y la inflación a la baja. Por eso, pero digo, y el otro Básicamente. Caputo que también, También. se Sí. abrazan siempre, También sería otro está hombre de confianza. esto que Pero no se- mucho más. No, y esto que se plantea siempre, que no sé hasta qué punto será así o no, que al presidente solo le interesa la cuestión macroeconómica, está ocupado de eso, y le aburren otros temas, en eso cae también la política. No sé si eso efectivamente es tan así o no. Hay versiones que ya la ponen, por ejemplo, a Victoria Villarruel pensando en proyectándose por fuera de la Libertad Avanza en algún tipo de proyecto propio. Claro. Pero no, digo, después del 2027, Sí, porque sabe perfectamente que el año que viene no va a poder poner dirigentes de su entorno en las listas, porque no se la van a abrir a ella, porque en el 2027, en el caso de que Javier Milei fuera por la reelección, tampoco sería una opción repetir a Victoria Villarruel, y hay algunos que empiezan a situarla a Villarruel buscando otros rumbos Claro. por algún tipo de estructura, pensando más en la provincia de Buenos Aires como una opción. Es hoy la dirigente con mejor Eso te imagen iba a decir. positiva de la República Por Argentina. encima del Exactamente. presidente de la Sí, nación. No es cada menor vez eso. más por encima, Claro. porque también empieza a notarse una leve pero Claro. sostenida baja de la imagen de Milei. Y escucho que Patricia Bullrich también está un Hay poquito encuestas arriba que de lo ponen Milei. arriba, sí. Milei, en imagen. Pero Perdón, bueno. Miki, ibas a decir Es algo. que si uno observa la eficacia del gobierno en los distintos frentes, muy posiblemente Patricia Bullrich esté entre las ministras más eficaces por la situación de Rosario, por haber controlado los piquetes. Es uno de los pocos frentes donde realmente los objetivos que planteó el gobierno, la gente los observa. No así con la reducción del delito, que está en incremento en todo el país, pero las cuestiones más delicadas en Rosario de violencia extrema y los piquetes, que sobre todo en Buenos Aires eran una gran bandera de Milei, los han respetado. Ahora, si nos ponemos a ver la escena completa del gobierno, son muy pocos los frentes donde se pueda completar este esquema de objetivos logrados. La reducción de la inflación hasta el 4%, todo indica que de ahora en más bajar de ese número puede llegar a ser más difícil, y el resto de las variables es muy difícil encontrar alguna Claro. positiva, ¿no? Y lo mencionamos acá Macri, bueno, porque fue el dato, esta especie de cuña tan profunda en la relación que hay entre Macri y Milei a partir de la vía libre que él dio para que sus diputados causaran este revés al gobierno con los fondos de inteligencia. ¿Eso es un antes y después en la relación que tiene como aliado del gobierno? ¿Es un traspiés que se puede procesar? Yo creo que por el momento es una situación coyuntural que va a evolucionar, no sabemos si va a empeorar o si se va a restablecer el vínculo. Dicen que personalmente no está dañado ese vínculo, es más que han intercambiado mensajes en los últimos días, pero digamos, sí es cierto que la Libertad Avanza en paralelo empieza a buscar algún tipo de purismo
que evite tener que estar todo el tiempo tensionando con su socio o por lo menos estar en el toma y daca. Macri está, ya lo dijo cuando tuvo esta reaparición en el último tiempo, cuando relanzó el PRO, quiere poner dirigentes de su partido en la gestión porque considera que no funciona. Él le Porque planteó además eso, sabe- tener una alianza más articulada y Y sabe estable. que le falta mucho al gobierno, le falta gente, le falta gestión. Y por el Sí. otro lado lo tiene a Santiago Caputo Y sin Macri no diciéndole puede. no van a entrar. Por eso no es casual que este jueves en Córdoba se realizó el primer encuentro provincial de los libertarios en Córdoba, precisamente estructurando el partido, que es muy novel, pensando en el 2025 para que haya más bancas puras y ya con otro perfil de diputados y diputadas y no, por ejemplo, con este cambalache que han demostrado con todo este internismo casi de una estudiantina, en algún momento incluso con denuncias de violencia de género y demás, cosas que son muy, pero muy graves para un partido que dice que es distinto al resto y parece peor que el resto. Bueno, basta Una repasar cómo se diputada- formaron las listas, cómo se conformó la Sí. lista de Libertad Avanza el año pasado para entender esta Hubo lógica de lo que estaba facturas esta pasando, semana, digamos, o sea, cómo llegaron a Carlos las Kikuchi, el armador candidaturas, de las listas. personas que están ahí, Sí. se sorprendían ellos mismos, algunos no se conocían. Bueno, Sí. no nos sorprenden. Hay una denuncia que la justicia rechazó a una diputada, la diputada que participó en la foto, en la visita a los represores, porque eran pueriles los argumentos Sí, para hacer sí, la sí, denuncia. O sea, Por eso digo estamos que hablando de... el purismo que quiere la Libertad Avanza choca contra la realidad de conseguir Bueno, y dirigentes son- que sean capaces de tomar la responsabilidad Son que todos que elementos implica que eso, ¿no? responden la pregunta que nos hacemos: ¿por qué son tan endebles las relaciones políticas que construyen? ¿Y por qué les cuesta tanto articular una conducta que les permita mínimamente crear la fortaleza política que no tienen? Claro. Bueno, hay que ver qué pasa al final con el tema de, bueno, fue Lijo el que pasó esta semana por el Congreso, la semana próxima pasa el otro candidato. García Mancilla. García Exactamente. Mancilla, porque menciono esto porque hablando de esto, del juego, de las tensiones, los aliados no del gobierno, bueno, la Corte Suprema es un órgano fundamental, Totalmente. puede ser una vía que estén analizando para que haya decisiones que prosperen. Toman decisiones por decreto, bueno, se da una discusión con el Congreso, bueno, quizás Pero la vía de tener el atención. respaldo de la Corte Atención con eso, porque es un salvavidas, es digamos. más probable que el hijo logre los 2/3 y que no los logre García Mancilla. Exactamente. Y hay que ver cuál es la estrategia política que lleva ante el gobierno, porque los dos juntos, como quiere Milei, pareciera ser que no tienen el acuerdo en el Senado, con lo cual hay que poner el ojo a eso porque probablemente los 2/3 los termine consiguiendo el hijo, pero si la dinámica es los dos juntos o nada, probablemente el gobierno se quede con nada. Y también hay que ponerle el ojo a la negociación tan intensa que subyace a esos dos nombramientos en la Corte, porque es una negociación casi mano a mano entre Milei y el kirchnerismo. Si hablamos de casta, de círculo extremadamente rojo y de los manejos que a la Libertad Avanza No le gustan. Entre comillas. esto hoy está en el centro de la escena. Hasta está en juego, aparentemente, una posible ampliación de la Corte en esa negociación con el Claro. kirchnerismo que nadie desconoce y que nadie niega. Es no. bastante Vox populi, expuesta. La verdad que ahí hay un escenario de la política más elevada, más selecta, porque son realmente las cosas que después por décadas Claro, inciden porque en la vida de todos. ¿Cuántos años Absolutamente. tiene el hijo? Es joven. Fundamental Tiene la Corte 58. Suprema. Tiene hasta los 75. Tiene varios Dice, ¿cómo años, llega ¿no? esto hasta el cordobés común? Y pensar los 110.000 jubilados de cordobeses Exactamente. por la caja de jubilaciones, cuyo déficit es protagonista de una disputa Claro. que tiene que resolver la Corte Suprema. El o sea, juez Lijo que, si que impulsó define a Milei. favor o en contra de la provincia, puede impactar eso en Bueno, la dice jubilación. que el hijo, Tal cual. entre otras cosas, emprendió una negociación con muchas provincias argentinas Exactamente. en busca de respaldo y sobre todo con provincias que tienen litigios en la Corte. Se empezó a buscar los votos él. Es posible que bueno, Córdoba está esté bien. en ese listado, Está ¿no? bien. Bueno, Mariano, Bien. Virginia, muchas gracias. Seguiremos el ustedes. tema. Espero que tengamos vice la semana que viene, no sé. Sí, que los convoquemos a más análisis, pero algo de paz. Sí, algo de paz. No sobre No peleas creo, así. No creo, pero bueno. Vamos al último Vamos, pues. corte y ya volvemos con el bajo palabra.